El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Carísimos hermanos y hermanas en la fe gloriosa de Cristo Jesús, paz a vosotros, sean bienvenidos a un tiempo de estudio más de la palabra de nuestro Dios a través de este estudio femenil. El día de hoy, domingo 5 de julio de este 2026, nos ocupa en la lección número 2 un cuaderno muy importante que hemos dado inicio la semana pasada, y un título que el día de hoy nos ocupa. El título es Una fe que sana. Vamos a estudiar acerca de este título. En este tema vamos a ocuparnos, considerando que en este cuaderno analizamos la fe de las mujeres que vienen a ser parte de este nuevo pacto. Vamos, amadas hermanas y hermanos, a participar de una oración. Los invito a acompañarme y vamos a invocar el nombre de Dios para llevar a cabo este tiempo de estudio. Todos los que podamos hacerlo así, vamos a orar con reverencia al Señor. Soberano y eterno Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y también Dios y Padre nuestro, por tu infinita bondad y misericordia que has tenido, Señor, para mirar a nosotros con piedad, para reconocernos, eterno Dios, como parte de tu creación y darnos esta facultad, Señor, de poder ser considerados también tus hijos a través de la fe de tu Hijo amado, como creemos. Gracias, Señor, por el transcurso de este día que se va, Padre eterno, y por todas las cosas que nos permites realizar en él, por las labores y ocupaciones que nos concedes, Padre eterno, porque podemos dar inicio a una nueva semana con tu bendición. Y tenemos también la oportunidad de ocuparnos, Padre eterno, en el estudio y en la meditación de tu voluntad, como habremos de hacerlo en este momento. Pedimos tu dirección, Padre celestial, la bendición de tu Espíritu Santo para llevar a cabo este estudio, que tú guíes nuestro entendimiento y nos permitas, Padre eterno, profundizar en este tema, que podamos meditarlo, eterno Dios, que podamos reforzarlo a través de actividades y a través de tu palabra, y el próximo sábado, con tu bendición, podamos así vertirlo a cada una de tus hijas a través de los servicios de culto femenil. Bendice a todas mis hermanas que participan de esta enseñanza y a quienes va dirigido este tiempo de estudio, Padre eterno, pues proponemos que en él cada una de ellas encuentre las herramientas y el apoyo bíblico, Señor eterno, que es necesario para poder dar efectivamente este estudio de una manera efectiva, muy atinada, Padre eterno, y con el propósito en el que hemos reconocido, Padre eterno, tu voluntad para nuestra existencia. Perdona nuestras deficiencias, eterno Señor, bendice a cada una de mis hermanos y hermanos que se conectan a este tiempo de estudio, y a todos aquellos que se edifican a través de la retransmisión de esta palabra tuya. Que todo sea para tu honra y gloria, Señor, y que podamos ser entendidos en tu voluntad como tú lo esperas de cada uno. Te damos gracias por escucharnos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, amados hermanos y hermanos, vamos a estudiar palabra de nuestro Dios. En la lección número 2 que nos ocupa el día de hoy, una fe que sana, vamos a leer el objetivo que procuramos en esta ocasión. Vamos a estar atentos a este propósito. Mi hermana Diana Delgado, pasa vos, manita, nos apoya a leer el objetivo. Gracias. Pasa vos, hermana. Dice que la fe es la certeza de confiar en la obra, el poder y la promesa de Dios, reconociendo que creó todas las cosas y envió a su Hijo para salvación y puede restaurar la vida de quienes se acercan a Él con confianza sincera. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermana. Pues este es el objetivo, mis hermanos, de la lección: comprender que la fe es la certeza, dice el objetivo. A mí me llamó la atención esta definición porque en nuestra versión, la versión antigua, la Reina Valera 1909, el pasaje que da apoyo a este objetivo, que es Hebreos 11:1, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Y entonces es un poco confuso, ¿no? Pero como lo plantean nuestros hermanos, viendo algunas otras versiones, como la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y esa lectura es interesante, ¿no?
Dice la traducción viviente, mis hermanas. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La versión lenguaje actual, una versión muy importante, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencidos de que algo existe aun cuando no se puede ver. Entonces, esta fe certera, amadas hermanas, que el día de hoy habremos de considerar, pues es la que nos lleva a reconocer de parte de nuestro Dios y a través de la creación, pues toda la obra que Dios ha venido formando. Entonces nuestra creencia, nuestra percepción de las cosas y de la existencia de todo lo que hay, parte de un hecho en el que comprendemos que Dios es el creador y hacedor de todas las cosas. Por ello, será importante asentar esta base de nuestra fe y confianza, porque la palabra de Dios pues fundamenta este aspecto de esta forma. Y aquí mismo en Hebreos, mis hermanas, pero unos capítulos, unos versículos adelante, perdón, se habla acerca de la fe y de la importancia que esta tiene, ¿no? Una importancia en la que necesitamos forzosamente, pues, estar convencidos, ¿no? De lo que Dios es, dice la versión que nosotros ocupamos en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Compartimos otra traducción. Dios habla hoy, dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Bueno, es una breve introducción rápida de lo que cimienta nuestro estudio. Vamos a la lectura bíblica, mis hermanas, en Marcos capítulo 5, versículos 25 al 34. Vamos a invitar a alguien de nuestras hermanas a apoyarnos en esta lectura. Estén atentas, hermanas, con su Biblia en mano. Si tienen algún inconveniente para apoyarnos, con toda confianza, avísenos que están escuchando solamente y pues no las pondremos en en alguna situación complicada. Vamos a leer Marcos 5, versículos 25 al 34. Adelante, mi hermana Bernabela. Sí, hermanito. Dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Bernabela. Dios le bendiga. Bien, amadas hermanas y hermanos, en el estudio que corresponde a a este día vemos una hermosa historia. Bueno, una historia que tilda en lo trágico. Es la historia de una mujer que hacía 12 años había tenido una enfermedad muy complicada, una enfermedad que no le permitía tener una quietud, una enfermedad que desequilibraba su vida porque ella pues tenía un padecimiento que le llevaba pues a estar en un estado de impureza continua, ¿no?
ella no podría llevar una vida normal ni participar de los ofrecimientos que generalmente podrían hacerse al Señor, porque vivía con este azote, dice la escritura, ¿verdad? Dice que tenía un problema en su flujo, entonces ella vivía en una situación muy complicada, amadas hermanas, porque es una condición que de acuerdo a lo que la palabra de Dios expresa, pues tenía que tratarse, tenía que tener un cuidado, ¿no? Y en este sentido, resaltamos como algo muy importante, el anhelo que ella tenía en su corazón, porque dice la lectura que mi hermana comparte con nosotros, que ella había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes dice que le iba peor. Cuando ella escucha hablar, mis hermanas, la fama del Señor Jesucristo como profeta de Dios, recordemos que esta historia la ubicamos en el tiempo de los apóstoles del Señor Jesucristo. Los profetas tenían una fama, y esa fama es que como representantes de Dios podían obrar milagros. Entonces esta mujer estaba totalmente convencida de que si se acercaba a Jesucristo y tocaba solamente su manto, sin la necesidad de que él reconociera su condición y quisiera hacerla sana, ella sería sana. Y lo muy interesante de todo esto, mis hermanas, es que lo lleva a cabo. Dice que se acerca al Señor Jesucristo, toca su manto y en el momento en que ella toca su manto es sana totalmente. Entonces Cristo, extrañado de la virtud que había emanado de él, pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, pues un tanto extrañados, le decían, Señor, ves que estamos entre una multitud y que todos empujan y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Entonces, esto es importante porque el Señor Jesucristo buscaba y él decía, alguien me ha tocado. No me ha tocado de una forma normal. Pero más que evidenciar a aquella mujer que padecía esta situación, lo que el Señor Jesucristo quería hacer, pues era de alguna forma, mis hermanas, alentar la fe de esta mujer. Y en las palabras que mi hermana leía en la última parte, en el versículo 34, Cristo le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí tenemos una, eh, una condición interesante. Puede parecer simple, mis hermanas, pero es una condición, una situación que tiene una enseñanza muy grande, porque Cristo, amados hermanos, vino a ser el, el enviado de Dios que sana, que salva, ¿no? Como lo leíamos en el profeta Isaías capítulo 61, en la lectura de comienzo de este estudio. Me ha enviado, decía el Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar, decía el Señor. Entonces, esto va muy de acuerdo, mis amadas hermanas, con lo que el Maestro Jesucristo expresaba allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, cuando él decía, venid a mí todos los que estéis cansados, todos los que estéis cargados, porque yo os haré, ¿qué cosa? Descansar, decía el Maestro Jesucristo. Entonces, Cristo, como representante de Dios en la tierra, como hijo de Dios en la tierra, tenía un propósito, mis hermanas. Y aquí hay una verdad que todos tenemos que aprender a descubrir. Cuando hablamos del título que nos ocupa el día de hoy, una fe que sana, debemos reconocer en Jesucristo a ese Mesías profeta que Dios ha enviado, mis hermanas, para hacernos sanos y salvos, porque la escritura así lo expresa, ¿no? Dice el profeta Isaías en el capítulo 63, dice Isaías 63 rápidamente, mis hermanas, el versículo, es Isaías 53, perdón, Isaías 53, hermanas, dice el versículo 4 y versículo 5. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está, hermanas, la condición que Dios le ha dado al Señor Jesucristo, la condición de hacernos salvos a través de la fe en su bendito nombre. Entonces es importante que todos nosotros lo consintamos en este hecho, ¿no, hermanas? Que lo tengamos, que lo tengamos presente, porque
Esta mujer es un ejemplo inmenso, muy grande, mis amadas hermanas, para todos nosotros, de lo que cada uno de nosotros en este tiempo debe estar dispuesto a buscar en el asunto de la fe. ¿Por qué menciono esto? Porque esta mujer estaba totalmente convencida de su necesidad. Vivir 12 años en el azote de una cuestión que le ocupaba toda su herencia, que le ocupaba su vida, su seguridad, su libertad, su tiempo. Hermanas, la hacía muy consciente de la necesidad que ella tenía. Pero hoy en día, amadas hermanas, en la congregación, habemos toda una multitud que no estamos conscientes de la necesidad que tenemos de ser hechos sanos. Habemos un sinnúmero de hermanas y hermanos, de jóvenes, que no estamos conscientes de la necesidad que tenemos de ser sanos en el Señor Jesucristo. Y esto es algo complicado, porque a diferencia de aquella mujer, ella tenía fe suficiente para creer que con el solo hecho de tocar el manto de Cristo, ella podría ser salva. Hoy en día nosotros vemos infinidad de hermanos y hermanas que tenemos problemas físicos, ¿no? Problemas que tienen necesidad de una atención médica, problemas espirituales, problemas morales, psicológicos, ¿no? Traumas que traemos arrastrando de mucho tiempo, y todas esas cosas de alguna forma delinean o resultan en las formas de conducta y costumbres que cada uno de nosotros tenemos, y no nos damos cuenta, mis hermanas, que tenemos una necesidad, la necesidad de ser hechos sanos, como aquella mujer nos enseñó cuando con toda la necesidad de su corazón un día se acercó al Señor Jesucristo y lo tocó para ser sana. Se acercó a Él para ser sana. Y entonces entendemos la otra parte de este estudio muy interesante, en la que reconocemos a un Maestro Jesucristo que tenía preocupación por ella, que tenía necesidad de expresarle que él quería hacerla sana y que quería que estuviera en mejores condiciones que las que vivía en aquel tiempo. Por eso el Maestro Jesucristo le dice en ese pasaje que mi hermana compartía con nosotros, tu fe te ha hecho salva, ¿no? Le dice, ¿verdad? Entonces, una hermosa enseñanza que nosotros consideramos en este hecho, y la palabra de Dios nos enseña, pues, que este es el propósito de Dios para con su Hijo amado. Dice Isaías capítulo 29, vamos a leer una cita más, mis hermanas, Isaías capítulo 29, versículos 18 y versículos 19, hermanos. Una cita más para que ustedes puedan apuntalar el estudio que vamos a vertir en la congregación con mis hermanas de la Sociedad Femenil el próximo sábado. Mi hermana Esther Yáñez nos apoya a leer, por favor. Gracias, hermana. Adelante. Claro que sí, hermano, pasa a vosotros. Pasa a vos. Dice, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Entonces, lo que estamos ahora leyendo justamente es el resultado de ese propósito que Dios había dispuesto para su siervo, para su Hijo amado, que viene a la tierra, hermanos, a traer un mensaje de paz, un mensaje de salvación, pero también un mensaje de sanidad, ¿no? Por lo que leíamos ahora en este pasaje que mi hermana comparte con nosotros. Y pues la palabra dice que los sordos oirían la palabra del libro, los ciegos desde su oscuridad verían, y entonces los humildes crecerían en alegría en Jehová, y los pobres de entre los hombres se gozarían en el Santo de Israel. Entonces, el mensaje que nosotros escuchamos a través de la palabra de nuestro Dios es un mensaje que trae sanidad. Y no podremos englobar, no podemos encerrar esta sanidad solamente a un aspecto físico o espiritual, porque hay muchas áreas en las que nosotros estamos necesitados de encontrar paz, ¿no? A veces haber crecido en ambientes nocivos, como lo puede haber sido una infancia complicada, con el alejamiento de nuestros padres, con situaciones de violencia intrafamiliar, etcétera, marca nuestra vida. Entonces, Cristo tiene
tiene oportunidad. Nosotros tenemos oportunidad de ser sanados también a través del amor de Dios, aún de todas estas cosas. De tal forma que el Evangelio, mis hermanas, se presenta a nosotros como un Evangelio que trae sanidad. ¿Por qué existen condiciones? Digo, esta parte es importante. ¿Por qué existen situaciones en la congregación donde vemos tantas situaciones complicadas entre las hermanas y los hermanos, situaciones en las que nuestros hermanos o hermanas viven con con una condición de pensamiento o prejuicio que les lleva siempre a limitarse en muchos aspectos, ¿no? Pues es porque no hemos logrado sanar nuestras heridas, no hemos logrado llevar nuestras enfermedades al Señor Jesucristo, no hemos logrado identificar lo que nos hace falta y rogarle a Dios que nos permita, amadas hermanas, en su nombre ser ayudados. El versículo clave para este tema dice así, hermanas: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es lo que leíamos hace un momento en Hebreos 11:1 y ya dábamos una explicación en otras versiones acerca de este texto. Vamos rápidamente al tema bíblico que nos ocupa. Mis hermanas, en esta ocasión vamos a leer los primeros dos párrafos de este estudio. Adelante, Ya, mi hermana, por disculpe. favor, sí. Sí, dice, la fe es una de las virtudes más importantes de la vida de toda hija de Dios. La escritura enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, de la demostración de lo que se ve. Esto significa que la fe no es imaginación, ilusión ni simplemente pensamiento positivo, es confianza firme en lo que de lo que Dios ha dicho y seguridad en lo que puede hacer. Por la fe reconocemos que el Todopoderoso formó la creación y ordenó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. Nada de lo que ven nuestros ojos nada de lo que ven nuestros ojos apareció por causa, sino por la voluntad, sabiduría y poder del Padre Celestial. Dios bendiga a nuestra hermana. Este es el primer párrafo que mi hermana nos comparte. Y pues sí, hermanos, gracias, hermana, Dios le bendiga. Entonces vemos algo importante, mis hermanas, ¿no? Génesis narra cómo es que Dios lleva a cabo, hermanas, la organización de la creación. Y algo que es importante resaltar en este sentido, ¿verdad? Es que en el principio dice la escritura, pues la tierra estaba desordenada y qué, y vacía, dice la escritura, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, amadas hermanas, tiene un efecto de orden, un efecto de ordenamiento en este sentido. La palabra de Dios organiza, la palabra de Dios crea lo que existe, y así entendemos, hermanas, que por medio de la fe, la palabra de Dios pues crea las cosas que son hechas. Hebreos capítulo 11, versículo 3, rápidamente dice esto, hermanas. Vamos a Hebreos 11. Dice Hebreos 11, versículos 3, rápidamente. Dice así, hermanas, Hebreos 11, 3. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, la fe también nos da, mis hermanas, una certeza en el creer que la voluntad de Dios hizo existir todo lo que hoy en día conocemos, todo lo que nosotros podemos atestiguar a través de la obra de la creación. Entonces decía el párrafo algo muy importante: nada apareció por casualidad, sino por la voluntad, sabiduría y poder del Padre Celestial. Esa es la postura que como iglesia, más hermanas, ostentamos con respecto a la creación, que todo es obra creadora, obra creada, mis hermanas, de parte de nuestro Dios, que fue el principio de todo lo que existe y que por su palabra fueron ordenadas las cosas como nosotros hoy día lo entendemos. Entonces vemos aquí un salmo, el Salmo 33, versículo 6 también, que vamos a considerar, y pasamos rápidamente al párrafo número 2. Dice Salmo 33,
versículo 6, así, mis hermanos. Dice esto: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Entonces, este es el testimonio que el patriarca David da, hermanas, con respecto a la creación de nuestro Dios y cómo creemos por medio de la fe que todas estas cosas fueron así hechas. Entonces vemos un principio de creación en el que Dios estaba al pendiente de todo esto que ocurría. Hermana Ale Sánchez nos apoya a leer el siguiente párrafo. Gracias. Pasa vos, mis hermanas. Pasa vos, mi hermano Víctor. ¿Pasa vos? ¿Sería el segundo, mi hermano, o el tercero? Sí, el Perdón. segundo, por favor, hermano. Ok, dice, desde el principio Dios manifestó su poder creador al establecer orden donde antes no había forma. Formó la luz, separó las aguas, produjo la vegetación, colocó lumbreras en los cielos, creó los animales y finalmente formó al ser humano a su imagen. En 6 días hizo toda su obra y en el séptimo día reposó, dejando también una enseñanza de orden, propósito y santidad. Quien tiene la fe reconoce que Dios no solo creó todas las cosas, sino que también las sostiene. Esta certeza nos ayuda a mirar nuestras dificultades con esperanza, porque el mismo Dios que ordenó la creación tiene poder para sostener nuestra vida cuando atravesamos enfermedad, dolor, incertidumbre o cansancio. Amén. Amén, hermanas. Dice Nehemías 9:6 rápidamente, que es la lectura que nuestros hermanos proponen para para este pasaje, para este párrafo, mis hermanas. Dice así, 9:6 de Nehemías: tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, hermanas, vemos un hermoso ejemplo en el que la palabra de Dios, como lo menciona Génesis 1, versículos 1 al 31, Génesis 2, versículos 1 al 3, pues Dios estaba creándolo todo, poniendo en orden todo lo que existe, lo que nosotros vemos hoy. Entonces, Dios tiene esa facultad, mis hermanas, la facultad de ordenar el caos, la facultad de poner orden en las cosas complicadas. Y esa es nuestra seguridad y certeza, esa es nuestra fe, cuando en alguna condición, en alguna situación particular de prueba a nuestra fe, eh, de tentación, pues creemos fielmente, hermanas, que Dios es con nosotros por su infinita misericordia y que Él guarda pues nuestra vida en paz. Vamos rápidamente al tercer párrafo. Anoten sus participaciones si tienen dudas. Con mucho gusto, mis hermanas, vamos a darles oportunidad de expresarlas. Si quieren tener alguna participación, pueden hacerlo pues levantando su manita. El tercer párrafo dice, la fe también nos permite reconocer la obra salvadora del Señor Jesús. Creer en Dios no consiste únicamente en aceptar que Él existe, sino en confiar en su plan de salvación. El Padre envió a su Hijo para que, por medio de Él, tengamos esperanza de vida eterna. Jesús no vino solo a enseñar palabras hermosas, sino a mostrar el camino hacia el Padre, a llamar al arrepentimiento, a sanar corazones quebrantados y a manifestar la misericordia de Dios. Por eso, la fe verdadera mira hacia el Señor Jesús y reconoce en Él al enviado de Dios, al Mesías, al Salvador y al camino que conduce a la vida. Amén. Amén, hermana, Dios le bendiga. Rápidamente, hermanos, vamos a hacer una lectura. Mateo capítulo 11, versículos 2 al versículo 5, es un pasaje que quiero compartir con ustedes para este hecho, porque es cierto, hermanas, pues como lo mencionamos hace un momento, el propósito de Dios para su siervo es que viniese a promulgar el año agradable de Dios a través de el anuncio del Evangelio, es cierto, pero también dice la Escritura, por lo que leíamos en Isaías capítulo 61:1, que Dios tuvo el propósito para con su siervo de enviarlo a, a vendar a los enfermos, ¿no? A sanar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos, dice la Escritura. Entonces, la obra que Dios hace a través de su Hijo amado es mucho más grande de lo que nosotros pudiésemos considerar, hermanas. Tiene una profundidad grandiosa. Por eso el apóstol Pablo en la Escritura dice, y conocer el amor de Cristo, conocer su anchura, conocer su altura, su profundidad, su largura, y conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, dice la Escritura. El amor de Cristo tiene esa representación. En este pasaje de Mateo capítulo 11, que comparto con ustedes, versículo 2 al 5, Juan el Bautista tenía una duda, envía a sus siervos a preguntarle a Cristo algo que él quería saber, y esto es lo que responde el maestro. Dice así: oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, con esta respuesta, nuestro Maestro Jesucristo responde a una duda que Juan el Bautista tenía estando en prisión, y la respuesta es obvia, ¿no? Porque Juan quería saber, envía a sus discípulos y les dice, ¿eres tú aquel que esperamos o esperamos a alguien más? Y Cristo les dice, bueno, ahí están las pruebas de que soy el enviado, ¿no? Que estoy aquí, y las pruebas son estas que presento, ¿no? Que ustedes pueden oír y que pueden ver, le dice el Señor Jesucristo. Entonces, es claro, mis hermanas, que en la palabra de Dios pues está presentando a Cristo como ese enviado santo que Dios utiliza para manifestar su amor al mundo, tal como lo menciona San Juan capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, y también San Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos al pasaje, al párrafo siguiente, hermanas, que es el párrafo número 4. Vamos a tener una nueva lectura y pues vamos a avanzar en este hermoso estudio que Dios nos concede la oportunidad, mis hermanas, de poder llevar a cabo. Hermana Diana Delgado nos apoya a leer el siguiente párrafo. Gracias. Sí, mi hermano. Dice, en este contexto encontramos la historia de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años padeció una enfermedad que afectó profundamente su cuerpo, su ánimo y su relación con los demás. Conforme a la ley, una mujer con flujo de sangre continuo se encontraba en una condición de impureza ritual, lo que implicaba separación y limitaciones en su convivencia. Su padecimiento no solo era físico, también llevaba el peso de la vergüenza, el aislamiento, el cansancio, la frustración. Había buscado ayuda, había gastado sus recursos y humanamente parecía no tener salida. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Entonces, la situación de la mujer que padecía esta enfermedad que era grave y hacía 12 años, decíamos, hermanas, era una enfermedad complicada. En Marcos capítulo 5, donde meditaba en este asunto y pensaba dentro de sí misma que si podía acercarse al profeta de Dios, si podía acercarse al enviado de Dios y tocarlo, quizás eso podría traerle la sanidad que necesitaba. Ella tenía una fe inmensa, y su padecimiento, 12 años hacía ya, de alguna forma, mis hermanas, la había llevado a esta condición. Entonces, seguimos de vuelta, hermanas. Gracias, perdón, el internet está un poco mal. Aquí está muy nublado, entonces me sacó de la reunión, pero estamos de vuelta. Vamos rápidamente entonces a Levítico. Les mencionaba, hermanas, dice Levítico capítulo 15, versículos 25 al versículo 27, dice esto. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda, como en los días de su costumbre.
Toda cama en que durmiere el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare en esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la tarde. Voy a leer también el versículo 28, hermanos. Y cuando fuere libre de su flujo, se ha de contar 7 días y después será limpia. Bueno, esto es lo que la ley decía con respecto a la situación que esta mujer padecía. Ella tenía 12 años esperando el día, hermana, sin que pudiera ser libre de esta condición. 12 años padeciendo este azote, lo menciona la Escritura, y Cristo aparece para recalcar el hecho en el que le hace saber que su fe le ha dado esa certidumbre que ella esperaba. Vamos rápidamente al siguiente párrafo y vamos a leer esta contestación que el Señor Jesucristo le da a aquella mujer. Hermana Bernabela, nos apoya a leer el siguiente párrafo, gracias. El siguiente dice, sin embargo, esta mujer escuchó hablar de Jesús y algo se encendió en su corazón. Ella pensó que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Su acción no debe entenderse como superstición, sino como una expresión profunda de fe. No se, acer no se, acer no se acercó confiando en un objeto, sino en la autoridad y misericordia de aquel que lo portaba. Aunque tenía miedo, aunque su condición podía hacerla sentirse indigna, aunque la multitud dificultaba su camino, decidió acercarse. Hermano, ¿puedo opinar algo? Adelante, hermana, sí. Bueno, aquí estamos viendo a esta mujer, como usted ya lo ha comentado, una mujer judía, quiero pensar que era judía, y la fe que ella tenía, pero también, hermano, a mí me gustó mucho lo que dice en San Marcos 7, 24 al 30. Dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera, como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos, hermano, perdón, y mis hermanas, otra mujer con una gran fe, y que esta no era judía. Y sin embargo, esa fe tan grande que tuvo en Jesús, porque su hija en ese momento, pues fue sanada, hermano. Nada más, hermano. Gracias. Dios te bendiga, hermana Bernabela. Excelente ejemplo. Y en efecto, mis hermanas, no quiero leer con ustedes Mateo capítulo 9, versículos 20 al 22, mis hermanas. Dice Mateo 9, versículos 20 al versículo 22. Esta es la misma historia que estamos considerando en Marcos, solamente que es pues en una lectura paralela a través del Evangelio de Mateo. Dice así el versículo 20 al 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús volviéndose y mirándola dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces es importante reconocer
que Cristo no se ofende, ¿no? Perdón por lo que voy a mencionar, porque, no es una situación que ocurra en todos los casos, en todo lugar. He escuchado de algunos hermanos, ¿no? He escuchado algunas situaciones en las que algunas hermanas dicen, hermano, estoy en mi periodo, ¿puedo saludarlo? Y nos decimos, pues sí, claro que puede hacerlo, hermana, ¿no? Pero la duda de las hermanas sugiere al hecho de que alguien les ha dicho que no pueden, hacerlo, ¿no? Entonces, imagínense el escándalo de aquel tiempo, ¿no? Jesucristo es tocado por una mujer que vive en impureza, constante, ¿no? Cristo no se refiere a ella para reclamarle. Por el contrario, él reconoce su condición, reconoce su necesidad y le dice, confía, confía, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, vemos a un Maestro Jesucristo que tiene una enseñanza importante para cada uno de nosotros. Más allá de los prejuicios que como personas pudiéramos tener, Él ve la necesidad de una persona que tiene una fe inmensa, como la que mencionaba nuestra hermana en este pasaje también de Marcos, donde una mujer extranjera viene al Señor Jesucristo para pedirle auxilio. Vamos rápidamente al siguiente párrafo, ya estamos terminando los párrafos, hermanas, si tienen eh, alguna participación, con toda libertad vamos a darles oportunidad al término de la lectura de los párrafos. ¿Quién nos apoya a leer el siguiente párrafo? Adelante, mis hermanas, ¿quién lo tiene a la mano? Pasa vos, hermano, te voy a Pasa ayudar. vos, hermana. Adelante, manita, sí. Sí. Cuando tocó el manto de Jesús, fue sanada al instante, pero el Señor no permitió que aquella restauración quedara escondida. Entre la multitud, Jesús preguntó quién lo había tocado, no porque ignorara lo sucedido, sino porque quería llevar a aquella mujer de la sanidad secreta a la restauración pública. Ella se acercó temblando y declaró toda la verdad. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Al llamarla hija, no solo confirmó su sanidad física, sino que restauró su dignidad delante de todos. La fe que sana no solo toca el cuerpo, también levanta el corazón, devuelve la esperanza y nos recuerda que delante de Dios no somos desechadas, sino amadas por misericordia. Amén. Amén, hermana. Esto es algo maravilloso, ¿saben? Es algo profundo, porque la situación de la mujer para con el Señor Jesucristo, la fe que esta mujer muestra para con el Maestro Jesucristo y la respuesta que el Señor Jesucristo tiene para con ella, nos da nos da una idea de lo que como congregación debemos hacer cuando las situaciones de necesidad se dan en la congregación. Hace unos días, hermanas, platicaba con algunas hermanas acerca de la inmensa, la creciente manera de adicciones que hay en nuestros días. Las adicciones se han disparado, hermanas, maravillosamente aquí en México. Lo podemos ver en el lugar en donde vivimos, eh, en los lugares donde frecuentamos, y hemos tenido oportunidad de atender algunos centros de rehabilitación y nos damos cuenta que son sin número de jóvenes los que están viviendo esta situación. Jóvenes, personas adultas bien, pero más bien jóvenes, hermanas, en centros de rehabilitación que hemos visitado donde 100 o 120 jóvenes hay, podríamos decir que el 80 o 90% de los que están ahí son jóvenes, mujeres y hombres. Entonces, esto es algo interesante, es algo preocupante porque como iglesia a veces nos espantamos de lo que ocurre dentro de la congregación. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué hacía ahí, hermano Víctor? Pues estamos visitando a un hermano que justamente estaba rehabilitándose y alguien puede pegar el grito en el cielo y decir, hermano, eso sucede en la iglesia. Hay hermanos en la congregación, hermanas en la congregación que necesitan rehabilitarse por situaciones de adicción y la respuesta es sí, las hay. Y las hay porque el mundo no ha dejado de ser lo que es desde el tiempo de nuestro Maestro Jesucristo
Las necesidades han cambiado de nombre, ¿no? Han tenido diferentes formas de expresarse. Han cambiado en el paso del tiempo, pero siguen siendo necesidades que como iglesia tenemos necesidad de cubrir, necesidad de ayudar, más que de juzgar. ¿Entiendas esto? Más que de juzgar, tenemos necesidad de ayudar. Entonces, cuando entendemos que alguna hermana o hermano tiene dificultad con su hijo, con sus hijas, con sus nietos, porque ellos viven situaciones de adicción, problemas de enfermedad, nuestro, nuestra postura o nuestra condición, más allá de lo que nuestros prejuicios puedan decir, pues deben ser enfocadas al ejemplo que el Maestro Jesucristo nos ha dado, en el sentido de apoyar, de visualizar una necesidad y de practicar el amor que Dios nos ha dado, porque el Salmo 147, versículo 3, mis hermanas, dice el Salmo 147, versículo 3, lo siguiente. Voy a leerlo rápidamente, dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Entonces, si la palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a ser la luz de Dios en el mundo, si la palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a ser el ejemplo del amor que Dios ha tenido en el mundo, la representación de Dios, entonces entenderíamos, hermanas, que como Cristo somos llamados a sanar a los quebrantados de corazón y a ligar heridas, ¿no? Más allá de los prejuicios que como personas pudiéramos tener, porque es bien sencillo, hermanas, juzgar, ¿no? Es bien fácil ponerse en el papel de juez y decir, pero ¿cómo es posible? Más sucede cuando es el hijo del predicador, ¿no? Si es el hijo del predicador, ¿por qué él está así? Es la hija del predicador, ¿por qué vive así? Entonces, esto es interesante, mis hermanas, porque eh, en Cristo Jesús y a través de esta historia maravillosa que nosotros entendemos en la mujer que es sanada de parte del Maestro Jesucristo, tenemos una gran lección. El tema de hoy, una fe que sana, es aplicable a nosotros, primeramente a todos los que tenemos necesidad de Dios, a los que predicamos también, obviamente, primeramente a nosotros, a los que asistimos a la congregación, a los que formamos parte del culto, pero también a todos nuestros hermanos y hermanas que aún no han logrado una comunión con el Señor. También para nuestros hermanos que se congregan, pero sin el convencimiento total de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, porque no podemos negar eso. No podemos negar el hecho en el que muchos de nuestros jóvenes van a la congregación, pero van porque son obligados, porque como padres les exigimos que estén allí. Entonces, hoy vemos un hermoso mensaje, el mensaje de una fe que sana, una fe que no ha dejado de ser lo que es, mis hermanas, y que el día de hoy nos prepara para condiciones que se puedan dar o que se estén dando ya en nuestra congregación y que nos llamen a actuar de una forma prudente, siempre siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Voy a terminar con el último párrafo para pasar a sus comentarios, mis hermanas. Dice el último párrafo: esta historia nos enseña que la fe verdadera se acerca a Dios con humildad, confianza y esperanza. La mujer con flujo de sangre pudo haberse quedado lejos, vencida por la vergüenza o por el cansancio de tantos años, pero decidió creer. Su ejemplo nos invita a presentar delante del Padre nuestras necesidades, sabiendo que Él tiene poder para sostenernos, sanarnos, guiarnos o darnos fortaleza conforme a su voluntad. No siempre recibiremos la respuesta en el tiempo o la forma que esperamos, pero la fe nos permite permanecer firmes, confiando en que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Y esto es algo maravilloso, mis hermanas, porque Isaías capítulo 41, versículo 10, un pasaje que nuestros hermanos proponen en este estudio, dice lo siguiente. Este es un pasaje que en lo particular les comparto. A mí me llena mucho, y siempre que tengo necesidad de reconocer en Dios el apoyo que necesito, recuerdo, y es un pasaje hermoso porque dice lo siguiente, hermanas: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que la palabra de Dios dice, amadas hermanas. Pero en este tema tan importante que estamos ahora tratando,
y hablando, hermanas, lo que es referente a nuestra necesidad como creyentes, nuestras enfermedades que tenemos que traer delante de Dios, nuestras enfermedades espirituales, nuestras enfermedades emocionales, nuestras enfermedades de salud, nuestros problemas familiares, económicos, etcétera. Hermanas, hay cosas que de pronto nos da pena mencionar. Y el ejemplo de esta mujer es maravilloso porque ella venció esa barrera que supone un inconveniente a muchos de nosotros. Yo he experimentado dentro de la congregación que hay muchas situaciones que a la congregación le da miedo o le da pena comentar con el encargado de la localidad y mucho más con la congregación. Tener a un hijo que es adicto a alguna sustancia, que tiene problemas de adicción en el alcoholismo, es una situación, amadas hermanas, que difícilmente logramos revelar, y está mal que lo hagamos porque los predicadores estamos en las congregaciones para ayudar la necesidad de todos ustedes, aunque también tengamos necesidades. No estamos para juzgar, no estamos para señalar a malos padres. Nosotros entendemos las situaciones en las que todos vivimos y nuestro propósito siempre será, amadas hermanas, ayudar la situación en la que ustedes están viviendo. Pero es complicado entender que siempre habrá situaciones en las que nos enteramos de las cosas cuando ya todo está pasando, ¿no? O de pronto somos los últimos en saber, o reconocemos que la situación ya se dio cuando la hermana dice, hermano, me divorcié. Y nosotros decimos, ah, caray, ¿y eso cómo fue? ¿Cómo sucedió eso, no? Hermanas, entonces, este ejemplo es una demostración muy importante. No tenemos por qué avergonzarnos, porque Dios no se avergüenza de nosotros. Dios no se avergüenza de nuestra necesidad y tampoco, amadas hermanas, es indolente a, a nuestra condición. Él no se avergüenza de que seamos lo que somos y de que pasemos por las situaciones que pasamos ahora, pero nosotros tenemos que vencer ese tabú, ¿no? Vencer ese complejo, hermana, ¿no? De pensar qué van a decir los hermanos de mí si les digo que estoy en un proceso de divorcio, si les comento que mi hijo está encerrado en un centro de rehabilitación, si les platico etcétera situación. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos en este evangelio a un evangelio que tiene sanidad, a un Salvador que Dios envió al mundo, amadas hermanas, para hacernos partícipes de la misericordia y bondad de Dios para con nosotros. Dice el Salmo 34:8, pasamos realmente rápidamente a las participaciones de ustedes, mis hermanas, que no nos han compartido aún su opinión, con toda libertad van a poder hacerlo. Dice el Salmo 34, versículo 8, así, mis hermanas. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiare en él, dice la Escritura. Gustad y ved que es bueno Jehová y dichoso el hombre que confiare en él. Yo comentaba hace un momento que a los predicadores de pronto nos toma por sorpresa muchas cosas que se dan en la congregación. Y Dios, amadas hermanas, también está atento a las situaciones que ocurren, pero tenemos que hacer patente nuestra necesidad delante de Él. Dios no se entromete en cosas que nosotros no pidamos, en las que nosotros no pidamos ayuda. Dios no puede actuar en cosas en las que nosotros no demos libertad para que Dios obre. Entonces digo, quizás este tema tan importante nos dará también la oportunidad de reconocer la necesidad que tenemos de que Dios actúe en nuestra existencia, dejando de lado la pena, la vergüenza, el miedo al qué dirán. Hermanas, en algún momento, en algún punto de el crecimiento de nuestra fe y de nuestra espiritualidad como congregación de la Iglesia de Dios Israelita, tendremos que entender que todas esas situaciones que ocurren, más que causarnos vergüenza, más que apenarnos, más que darnos un sentido de apartamiento, tendrían que ser cosas que nos acerquen a Dios, que nos unan como hermanos, que nos alienten a confiar en Él, que nos alienten, hermanas, a compartir un sentido de compañerismo, de amor y de ocupación los unos por los otros, porque el mandamiento del Maestro Jesucristo fue así.
que el mundo conocería que somos sus discípulos cuando nosotros pudiésemos amarnos unos a otros. Entonces, pues es un tema interesante, hermanas. Escuchamos sus participaciones. Vamos a dar oportunidad a nuestras hermanas que todavía no participan. Adelante, mis hermanas, que nos comentan de este hermoso tema. Pasados, hermano, Esa ya voz, mi me hermana, adelante. interesó mucho, por ejemplo, lo que habló usted de la adicción. Hay veces, así como usted lo dice, hay veces nosotras como mamás nos cerramos a reconocer o a querer expresar que tenemos un hijo así. ¿Por qué? Por el rechazo de la iglesia. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sí tengo un hijo así. Y hay veces cuando llegamos a ir a la iglesia, él se siente excluido, él se siente como que si lo vieran raro. Entonces, él es su desánimo cuando vamos y me dice, hay veces, le digo, vamos a la iglesia, pero es que ahí ya no, porque yo siento que ahí como si me discriminaran. Y hermano, hay Claro, veces, o sea, yo por ejemplo lo platico, ¿por qué? Porque ¿quién te va a dar un consejo? ¿Al quien ya lo vivió o el que todavía no vive? El que no vive no sabe cómo tratar un adicto, no sabe, o sea, cómo se vive ese trauma. Y el que lo claro. vivió, por ejemplo, le puede dar un consejo a una persona que apenas la ve que está pasando. O sea, para mí, ese tema que usted tocó, pues es algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo lo viví, hermano. Esa es nomás mi Claro. participación, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermana, y ánimo. Yo la invito a participar de esto con mis hermanos encargados en la localidad y la invito a hacerlo porque en la medida que la congregación sepa de esta condición y en la medida que la iglesia tenga conocimiento de cómo debemos abordar estas situaciones, más que alejar a las personas, a nuestros hermanos que viven esta situación, vamos a poder apoyarlos. Digo, en este asunto yo les comparto así brevemente que un familiar mío, hermano de la congregación, estuvo en esta condición y vivíamos la situación que usted comenta, hermana. Pero cuando la congregación lo supo y la congregación se unió, dijo, vamos a visitar al hermano. Si está en un centro de rehabilitación, vamos a visitarlo, vamos a demostrarle que lo estimamos, que queremos que salga adelante, que supere esa situación. Y por vivencia, hermana, no veo su nombre, yo sí le puedo decir que las adicciones pueden superarse. Obviamente hay estadísticas, está la psicología que dice que no se supera, que se vive un día a la vez, pero yo he visto cómo el amor de Dios y cómo el amor de la congregación saca adelante a los hermanos que viven estas situaciones. Entonces yo la invito a hacer de conocimiento a los encargados de la localidad y a pedir en oración por su hijo, hermano. Usted no se apene, no tenga vergüenza, rompa con ese muro de pena y reconozca la necesidad que tiene de que Dios ayude su causa, hermana. Y créame que Dios no se avergüenza de nosotros porque Él conoce nuestra situación. Es una hermosa experiencia y creo que a todos nos va a ayudar mucho. Adelante, hermanas. ¿Quién más nos comparte su perspectiva de este tema? Adelante. Hermano, Hermana Bernabela. Sí, nuevamente yo, díganos. ¿verdad? Sí, hermana, adelante. Hermano, a mí la verdad, hermano, pues sí, sí, igual, pasa, ¿verdad? De que desafortunadamente, pues aquí mi consejo, hermanos, es de que nosotras como pilares, porque pues siempre yo sola con mis hijos, 4 hombres, varones, es muy difícil, no es fácil educar 4 hombres y uno como mujer sola. La rebeldía, ya ves la rebeldía, los 12, 13, 14 comienzan Claro, y a veces, y sí se nos van de nuestras manos, y más si nosotros, al menos yo que me alejé un tiempo, hermano, pues ahora sí también mis hijos pasó lo mismo, pero bendito sea mi Dios, hermano, que yo ahorita que he regresado a la iglesia, bendito sea mi Dios que aquí estoy y que le tengo mucha fe, mucha confianza en mi Dios, porque no queda otra más que hacer mucha oración, pedirle a nuestro Padre Dios que pues que nuestros hijos cambien, que nuestros hijos regresen a la casa de oración.
y que ellos también vean el ejemplo como madres, como pilares del hogar, que ellos también vean un ejemplo, que nosotros podamos, yo ya no tengo mis hijos, pero aquí en casa todos están casados, yo vivo sola, pero mis hermanas que tienen a sus hijos, estudiar la escuela juntos, hijo, ven, vamos a estudiar la escuela. Eso a los muchachos les va a ayudar muchísimo a que no se alejen de las cosas de Dios, a que estén cerca de Dios. A mí me gusta mucho este texto, hermano, donde dice Hebreos 11:6, Sí, hermana, pero adelante. es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces nosotros debemos de tener esa fe, esa convicción de que Dios nos va a escuchar, como en algunas, hemos visto de los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, de Daniel, que antes de que él terminara su oración, Dios ya lo había escuchado. O sea, qué hermoso. ¿Por qué? Porque también Daniel fue un profeta dedicado a Dios. ¿Y cuántos años? Luego a veces decimos, ay, como que ya me aburrí de ir a la iglesia. Pero no, hay muchos profetas, por ejemplo, también Josías, lo vemos, que Josías de 7 años, que fue rey, ¿cuántos años reinó? O sea, y fue y se portó a como Dios quería. Entonces ahí era un niño cuando él empezó a reinar. Entonces nosotros como madre, como pilares de nuestro hogar, igual inculcarle a nuestros hijos de esos ejemplos que tenemos en la Biblia, porque si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo vamos, qué le vamos a explicar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a enseñar? Tenemos que enseñarle todas esas cosas que están escritas en la Biblia, porque para eso fueron escritas, para nuestra Claro, enseñanza. hermana. Para nuestra enseñanza, dice la Escritura. Dios te bendiga, hermana Bernabela. Pues sí, hermana, es un excelente consejo. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 28 dice, sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, es a saber a los que conforme al propósito son llamados. Entonces lo que mi hermana Bernabela comenta es importante porque inculcar este amor de Dios a nuestros hijos, inculcar este amor de Dios a nuestra familia siempre será importante. Sin embargo, se darán situaciones, hermanas, siempre existirán condiciones en las que, pues de alguna forma ellos crezcan con alguna situación, con algún daño, emocional, ¿no? Los seres humanos pienso que somos seres extremadamente traumados, ¿no? Y prejuiciosos. De alguna forma todos hemos crecido con heridas que nos han marcado en el paso del tiempo, que nos han predispuesto a vivir en ciertas condiciones. Y todo eso, amadas hermanas, de alguna forma resulta en las situaciones en las que querramos o de alguna forma uno, hay cosas que se salen de nuestro control, pero es importante mencionar que Dios pues está al pendiente de todo esto, Dios no se avergüenza de nosotros, y si Dios no se avergüenza de nosotros, mi pregunta es, ¿la congregación tendría que avergonzarse de los hermanos? A mí me dio mucho gusto ver llegar a la congregación porque personalmente estuve algunas ocasiones en estos centros de readaptación atendiendo a estos muchachos, predicando palabra de Dios, pero me dio mucho gusto ver llegar a la congregación, me dio mucho gusto ver llegar a los hermanos y verlos acercarse al hermanito que estaba viviendo esta situación y apoyarlo. Y si ustedes me preguntan qué es lo que hizo que este muchacho dejara esa inclinación, que regresara a la iglesia y que propusiera salir adelante, yo creo que ese amor que la iglesia le demostró fue fundamental, hermanas. Entonces, en este sentido, algunos pudiéramos pensar que hemos hecho un papel catastrófico como padres, pero no es así, hermanas. Siempre existirán situaciones que lleven
a la condición de vivir alguna situación de adicción como la que hemos mencionado, pero las adicciones no son lo único que hay. Hay muchos hermanos, sabemos muchos hermanos en la iglesia. Yo lo he dicho siempre y perdón si el término no es el adecuado. Yo siempre he dicho que los hermanos en la iglesia estamos traumados, somos personas con muchas heridas, con muchos prejuicios y muchas de nuestras opiniones y de nuestras formas, de nuestras costumbres tienen un punto de partida en esos traumas, en esas heridas, en esas situaciones espirituales o emocionales que de alguna forma creo no hemos podido llegar a sanar a través del amor de Dios. Y es importante que reconozcamos en el Señor Jesucristo y en su Evangelio un Evangelio que nos llama a encontrar paz y a lograr esa sanidad, hermanos. Si alguien tiene alguna otra participación, adelante, mis hermanos, estamos ya en el tiempo. Alguien que quiera compartirnos su participación, mis hermanas, estamos en la libertad de escucharles. Eso será muy importante. Adelante, mi hermana Ale, qué gusto verle. Gracias, igualmente. Pues yo nada más quiero reafirmar algo. El título es La fe que sana. Y efectivamente, no solo en las adicciones, hasta en la enfermedad física o mental, porque ahorita de moda es la ansiedad, la depresión, y a veces los médicos, los científicos, los estudiosos dicen, no, pues esto ya no hay cura, ya no se puede resolver, un adicto ya no tiene sanidad, una enfermedad ya no tiene cura, como el cáncer, ¿no? Claro. Y qué dice, ¿no? La palabra de nuestro Dios, ¿no? Si tienes fe, aunque sea como un grano de mostaza, el Señor se manifiesta en nuestras vidas y de verdad acudamos, que no se cansen nuestras rodillas de estar en oración al Padre Celestial, que escuche y que vea nuestra fe para lograr salir adelante a pesar de las condiciones y los pronósticos de la ciencia, que Dios se manifiesta. Y para nuestra hermanita que está, o algunas hermanas que están viviendo alguna situación de salud o alguna situación de familiar de adicción, sean constantes, mis hermanas, que no decaiga ese ánimo. Acudamos a todos los medios, primero al Padre Eterno y posteriormente a las instituciones, a los médicos, al medicamento. De verdad, seamos realmente de esas mujeres de fe para ver en nuestras vidas la sanidad con nuestros seres queridos y con uno mismo. Es mi comentario, mi hermano. Dios te bendiga, hermana Ale, efectivamente. Digo, ahí está otro aspecto, ¿no? Muy importante, el de la salud física. Digo, el ejemplo de la mujer que estamos ahora estudiando es un gran ejemplo para reconocer la necesidad que tenemos, ¿no? Y llevar esta situación delante de Dios sin, sin caer en la condición de sentirnos apenados o avergonzados de que la congregación sepa que estamos pasando por una situación. Digo, siempre será importante, mis hermanas, llevarlo delante de nuestro Dios y confiar, como mi hermana Ale bien lo comenta ahora, ¿no? Tener la fe dispuesta en el Señor siempre será importante y necesario, como lo dice también el salmista David en el Salmo 40, versículos 4, mis hermanas. Dice así: bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Creador y ponemos delante de Él nuestra necesidad, hermanos, podemos estar convencidos de que Dios eh, no es ajeno a nuestra condición y que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Pasamos rápidamente a las actividades en la iglesia y en casa. Dice la actividad en la iglesia así: en compañía de las hermanas de la ciudad femenil, realicen la dinámica Mi necesidad delante de Dios. Entreguen una tarjeta a cada hermana para escribir brevemente una necesidad personal y depositarla en un recipiente preparado. Al hacerlo, cada una compartirá una frase sobre cómo cree que Dios pueda ayudarle. Finalmente, oren juntas por todas las necesidades, recordando que así como la mujer con flujo de sangre se acercó a Jesús con fe, también nosotras podemos acercarnos al Padre con confianza y esperanza. Entonces vamos a disponer de lo necesario para llevar a cabo esta actividad. Creo que será una gran actividad, hermanas, y una forma de seguir la actividad que vamos a hacer sería quizás
llevar en oración todas esas necesidades, ¿no? Hacer una lista y llevar en oración las necesidades que mis hermanas puedan plantear allí en la reunión femenil. La actividad en casa. A lo largo de la semana reflexiona en las siguientes preguntas y comparte tu respuesta en la próxima sesión. ¿Qué situación de mi vida necesita ser mirada con fe y no solo con temor? ¿Estoy confiando en que Dios tiene poder para sostenerme aún cuando la respuesta no llega de inmediato? ¿Qué me enseña la mujer con flujo de sangre sobre acercarme a Jesús con humildad y confianza? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe mediante la oración, la obediencia y el estudio de la palabra? Bueno, será siempre importante por lo que leíamos en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde la Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, que nosotros ocupemos nuestro tiempo, como decía nuestra hermana Bernabela, en estudiar palabra de nuestro Dios, como lo hacemos el día de hoy, en meditar en el texto de memoria, en participar de los cultos de día de sábado, pues siempre será importante, amadas hermanas, en el sentido en que honramos a Dios, obrando la obediencia que delante de Él es agradable, pero también ejercitamos ese amor que profesamos a Dios a través de nuestra fe. Voy a citar rápidamente algunos pasajes para que ustedes agreguen a sus exposiciones. Jeremías capítulo 3, versículos 22 dice: convertíos, hijos, y seréis sanados. En aquel pasaje, el profeta Jeremías hace referencia a una rebeldía que el pueblo de Israel tenía, y no puede ser, probablemente no necesariamente tiene que ser esta nuestra condición, pero el hecho es que Dios siempre está dispuesto, hermanas, a responder con misericordia a cada uno de nosotros. El Salmo 37, 4 al 5 dice: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces, lo que mi hermana Ale recomendaba hace un momento, honrar a Dios, buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, siempre será importante. Creer que Él tiene la facultad de hacernos sanos, aún en contra de todo pronóstico, siempre será, amadas hermanas, muy importante. El Salmo 5, versículo 11, dice que todos los hijos de Dios habrán de allegarse y encontrarán sanidad en la voluntad y el amor que Dios tiene para su pueblo. En el Salmo 27, dice el salmista: ellos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiaremos en el nombre del Señor nuestro Dios. En el Salmo 25, 1, el salmista David dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que permanece siempre erguido, siempre estable, y que no resbala, ¿no? Vamos, amadas hermanas, a terminar con este tiempo de estudio, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes, que habrán de ser portavoces de este hermoso tema. El próximo sábado vamos a concluir con una oración. Las invito, amadas hermanas, a orar con reverencia. Soberano Padre, Señor del universo, Dios creador del cielo y de la tierra, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias porque tu misericordia nos guarda hasta este momento. Nos concedes la libertad de ocuparnos, Señor, en el estudio de tu palabra. Y queremos, Padre eterno, que esta palabra es maravillosa porque tiene, eterno Señor, implícito en ella misma el hecho de hacernos salvos a través de la promulgación de esta fe, pero también, eterno Señor, la facultad de hacernos sanos, como creemos que lo obra siempre, Señor, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, cuando a través de tu palabra nos transformas a tu voluntad, nos ayudas a sanar todas aquellas heridas que hemos traído arrastrando durante mucho tiempo, heridas que han marcado nuestra vida, que han condicionado, eterno Señor, nuestro carácter tal vez, pero que en la medida que conocemos de tu amor y del amor de tu Hijo Jesucristo, pues vamos entendiendo, Padre eterno, tu misericordia, y vamos tomando, Padre eterno, también pues ese carácter que tú nos muestras a través de tu palabra y esa personalidad que hemos aprendido, Señor, de tu Hijo amado. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se reúnen con nosotros en este tiempo de estudio, a quienes se edifican de Él, Señor, dentro de la República y fuera de. Que tu misericordia sea con toda tu iglesia, donde quiera que ésta se encuentre. Bendice grandemente a la sociedad femenil y bendice a mis hermanas que habrán de ser portavoces de este hermoso mensaje en el próximo sábado de reunión. Que todo sea para tu honra y gloria, que tu pueblo sea entendido y que seamos obedientes, Señor, a través del cumplimiento de tu voluntad, como lo anhelamos en esta hora de la tarde. Te damos gracias por escucharnos y con humildad todo esto te lo imploramos en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador.
Amén. 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 Y bien, mis hermanas, mi hermana Bernabela, mis hermanas que se conectan con nosotros, que Dios les bendiga, que tengan un excelente inicio de semana, que Dios les guarde y que todos podamos llegar a un nuevo tiempo de reposo. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse, hermanas, pasa a vosotras. Igualmente, hermanito, muchísimas gracias. Me gusta mucho conectarme. Pasa vos. Qué bueno, hermana, Dios le bendiga. Pasa Pasa todos. vos. Pasa a vos, hermana. Gracias, hermano Nadie, Víctor. pasa a vos. Gracias, hermano Víctor. Muy edificante. Bendiciones, hermana Esther. Hermanas. Pasa vos, hermanas, que descansen. Gracias, Pasa vos. por favor. Gracias, hermano Víctor. Para servirle, Paz hermana. a todas mis hermanas. Pasa vos, hermanito. Dios lo bendiga. Igualmente, mi hermana, que descansen.